Hermanos, ¿cómo están? Muy contentos estamos aquí. Le vamos a pedirle al hermano Javi, ¿verdad? Ahorita lo conocerán, hermano Francisco Javier, que nos da muchísima alegría que esté con nosotros y que nos acompañe con una oración inicial. Vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, te pedimos que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros. Inspíranos con tu Santo Espíritu para poder manifestar esta experiencia que hemos realizado contigo. Ayúdanos siempre a valorar cada una de las cosas que tenemos y todo lo que nos has enseñado, ponerlo en práctica. Todo esto lo pedimos por a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ya estamos aquí de regreso. Yo soy Alex, estamos en el programa Fe y Ciencia, estamos con el hermano Francisco Javier. Nosotros lo conocemos como Javi. No sabía que se llamaba Francisco, pero es una alegría estar aquí compartiendo con el hermano Francisco Javier. Y el tema de hoy, que nos parece muy importante, es el tema sobre la vocación. Si tú eres un joven, muchacho, muchacha, que se ha preguntado, que ha tenido esa inquietud, o a lo mejor no la has tenido porque ya el hermano Javi nos hará saber si él un día en la mañana despertó y dijo, me voy a dedicar a la vida misionera, o realmente fue un proceso, que a veces muchos chicos, chicas pueden tener estas inquietudes. Y también él nos platicará ahorita cuál es su apostolado, que también tiene mucho que ver con el tema vocacional. Pero ante todo, pues vamos a conocernos y vamos a conocerlo a él y con la alegría de estar aquí con el hermano Javier. Hermano, ¿cómo has estado? Bendecido día, ¿cómo te va en este día? Muy bien, gracias Alex. Pues sí, con la bendición de Dios, pues acá andamos. Yo, me presento oficialmente, yo soy el hermano Javier, misionero servidor de la palabra. Actualmente estoy en mi año de misión, año pastoral, lo que comúnmente se conoce en la diócesis. Este año es terminando el segundo año de teología, me mandan un año a misión. En la diócesis a los seminaristas los mandan un año a una parroquia y ahí para ejercer algunas labores pastorales, algunas cuestiones pues propias en el caso de nuestra casa, pues del carisma. En el caso mío, pues yo me encuentro actualmente en el apostolado prácticamente es el trabajo con los misioneros laicos, los misioneros que salen a evangelizar por un año, que deciden dar su vida, entregar su vida por un año al servicio de la palabra, y pues se preparan aquí en esta casa de formación de Morelia, aquí en el seminario de filosofía de los misioneros servidores de la palabra, y previamente pues salen a misión a diferentes lugares. Ahorita actualmente pues tenemos algunas misiones donde están los hermanos, y pues mi labor como tal es prácticamente a lo que me dedico, es animar el sentido de la vocación en los hermanos. Mi trabajo o mi apostolado como tal es ir a visitarlos, checar las cuestiones de la misión, pero principalmente checarlos a ellos, cómo están trabajando, cómo está su espiritualidad, cómo están en su experiencia de misión principalmente. Bueno, hoy estamos en una parte que me parece muy importante y sobre todo si tú tienes esta inquietud, o a lo mejor no la has tenido, de tener una experiencia misionera, una de las características que tienen los misioneros servidores de la palabra es que los jóvenes pueden vivir una experiencia de un año. Uh-huh. La dinámica aquí es que muchos jóvenes o muchas personas, porque también hay una edad para poder tener esta experiencia, es que vives esa experiencia de un año, pero eso no significa que ya vas a consagrarte o que vas a entrar ya a la vida religiosa, tanto misionera, religiosas, hermanas servidores de la palabra, o misioneros, en el caso de los varones servidores de la palabra, para llegar al sacerdocio. Primero hay una experiencia, no es cuando llegan, porque a lo mejor puede haber ese temor, ¿no? De, híjole, pues yo no quiero ser sacerdote, yo no quiero ser religiosa, sí me llama ese servicio. ¿Cómo se puede iniciar? ¿O cuál es el llamado? ¿O cuál es la invitación que pudiéramos abrirle la puerta a los jóvenes que nos escuchan para tener esta vivencia, Javi? Bueno, primeramente, teniendo en cuenta que lo que ofrece la casa, pues no es una entrada, como bien lo dices, a la vida religiosa como tal. La casa, y muchos se han mencionado con los padres, con los primeros que entraron aquí, la casa y la espiritualidad de los misioneros servidores de la palabra no fue pensada para religiosos, fue pensada para laicos.
Y lo que la casa ofrece es eso, una experiencia como misionero, llevando la palabra de Dios a los lugares donde a veces pareciera que se conoce, pero no más, ¿no? Hay lugares donde ciertamente tú puedas encontrar que hay mucha fe, mucha piedad, pero es muy desconocida la manera en cómo Dios llama en este sentido, ¿no? Muchos jóvenes se encuentran con esa experiencia, muchos de los que han pasado por estas filas han platicado acerca de esa situación, ¿no? Yo no conocía esta nueva manera de entablar. Claro que ahorita en la actualidad hay muchas pastorales, mucho trabajo pastoral de las diócesis que se ha metido en el trabajo con los laicos y que eso ha despertado muchas vocaciones. Realmente es incluso desde los monaguillos, que es un llamado propiamente, ¿no?, al trabajo en la iglesia. Lo que ofrece la casa pues es esta experiencia de misión. Como uno inicia, pues bueno, como muchos reciben un llamado, una invitación por un misionero, por un religioso, incluso por la misma revista Inquietud Nueva que nosotros difundimos, material de difusión, incluso por los mismos canales que ahorita tenemos, las páginas de Facebook y todo ello. Alguien nos hace esta invitación, tenemos un encuentro personal con Dios, un encuentro con Cristo, ahorita se maneja esa temática de los encuentros con Cristo, y pues este encuentro con Cristo te va preparando pues para dar una respuesta, porque al final de cuentas Dios te manifiesta su llamado ahí, ¿no? En el caso mío, yo cuando inicié, pues bueno, un poco de mi historia pues yo ya conocía la espiritualidad de los misioneros servidores de la palabra, ya la conocía desde muy pequeño. Esto a raíz porque mi papá fue misionero servidor de la palabra, misionero laico, hizo su experiencia de misión, así como muchos hicieron su experiencia de misión. Y pues a raíz de que mi papá haya hecho esa experiencia, pues yo a la casa la conozco incluso desde que estaba en el vientre de mi madre, dirá por ahí el Salmo, ¿no? Pareciera el de hoy, el de Jeremías. Sí, pareciera chiste, pero sí. Una de las experiencias que me cuenta mi mamá es que yo la primera vez que, pues digamos, por así decirlo, estuve ahí presente, pues fue en un retiro masivo de los famosos retiros que se hacían en el Centro Nacional de Reconciliación, San Vicente Chicoloapan, ahí en un retiro de los 30,000 jóvenes. Mi mamá ya estaba, ya mi papá ya estaba ahí con ella, y pues yo ahí estaba, entre que más. Pues bueno, a raíz de esos inicios, pues yo conocí la casa, conozco la espiritualidad de los misioneros, pero no tenía un contacto cercano, digamos así, a realizar mi experiencia de misión. Una de las cosas que valoro mucho de la parte de mis papás, más de mi papá, es que a pesar de que yo, digamos, tenía mis propias decisiones, él nunca me insistió por hacer una experiencia de misión, aunque él había sido misionero. Él nunca me insistió por hacer una experiencia de misión. Fue más que nada, incluso lo puedo decir abiertamente, ¿no? Fue una monjita la que me hizo esta invitación. Una madre que, pues de esas veces que van a la Semana Santa, misiones de Semana Santa, le tocó en mi comunidad. Y esa monjita, pues, es de esas monjitas retadoras, ¿no? Que van, te dicen, oye, Dios te está llamando, ¿no? Que esto, que lo otro. Y en una de esas me hizo mucho hincapié en algo, ¿no? En decirme, si tú haces este retiro vocacional, yo sé que te vas a quedar. Y yo le digo, no. Y pues hicimos ese reto, ¿no? Pues va, madre, voy a este retiro, no hay problema, regreso. Uno ya tenía sus planes, como más adelante te contaré, pero digamos por ahí empezamos en esta situación del llamado. Javi, y dentro de este reto, independientemente de que tu papá no te había comentado, de que la religiosa de alguna manera te reta, en algún momento a lo largo de tu niñez, de tu historia, al menos habías sentido así como un dejo de una chispa, o ni por la cabeza te pasaba? Una de las cosas que ahorita en el transcurso de mi vida como religioso he reflexionado acerca de mi llamado, de mi vocación. Es importante hacer eso como religioso cada día, cada momento, cada retiro que tienes la oportunidad de reflexionar. Es esa parte donde Dios da, así como los cuentos de hadas, ¿no? Pequeños migajas que tú vas recogiendo por el camino.
Yo creo que esas pequeñas migajas son como en una casa los cimientos de la vocación. Y sin duda los cimientos de la vocación, yo estoy convencido de ello y es una experiencia que me ha permitido vivir en esta vocación, es la familia. Yo, al menos de mi papá, si una cosa yo recuerdo, que a pesar de que él nunca me haya dicho que haga mi experiencia de misión, sí me contagió el hecho de estar con los misioneros. Cada Semana Santa, pues las religiosas venían, religiosos venían, aspirantes, en fin, muchos que incluso ya después entrando en esta vida me he encontrado y que ya se hace esa sociedad. Hay una cosa que yo siempre he captado bueno, al menos de mis papás, que aunque ellos nunca me insistieron de tener o tomar la decisión de hacer una experiencia de misión, sí al menos pusieron los pilares para que se formara esa vocación, es decir, los cimientos donde el cual recae la vocación, el llamado de Dios, que son los valores familiares, algo que en las familias pues es muy ya escaso encontrar, ¿no? Hay muchas familias que están rotas, destruidas, separadas pues como tal, y es muy difícil poder cimentar o poner esos valores familiares, ¿no? Esos valores que se crean en la familia, ¿no? Y al menos de mi papá, su experiencia le ha ayudado a hacer eso, a trabajar la honestidad, a trabajar el respeto, esos valores que mis papás me fueron enseñando. Yo al menos ahorita como religioso los medito, fueron los cimientos por los cuales la vocación se da. Bueno, en el caso mío, yo al menos lo he interpretado así. Mi vocación es fuerte porque mis cimientos son fuertes. Al menos el llamado que Dios me ha hecho se ha cimentado en eso. Y aunque, como te lo repito, no, mis papás nunca más mi papá por la experiencia que tiene de misionero, nunca me insistió en hacer una experiencia de misión, pero al menos yo sí reconozco que puso las bases para que mi vocación fuera realizada. Cuando te escucho, Javi, y hablando de los cimientos que se dan en la familia, y que tiene mucho sentido esto que tú comentas, porque a veces se llega a pensar que papá y mamá, aunque indirectamente no hablen de la vida consagrada religiosa, hablando en el sacerdocio o la vida misionera religiosa, si la familia está cimentada en su vocación matrimonial, porque también esa es una vocación, creo que le dan puerta y le dan pie a los hijos para que vivan su vocación, porque puede ser el llamado a la vida religiosa, como religioso o religiosa, o a la vida matrimonial, pero también viviendo la vocación como es. Es decir, efectivamente mis padres no me dijeron, pero su vivencia con sus acciones me hicieron saber que la elección que yo tomara, desde el llamado que Dios me hace, fue la mejor. Y en ese sentido, como que al menos a mí se me abre un panorama muy grande con esto que tú compartes, porque me hace saber la importancia de un matrimonio viva su matrimonio como es, y de ahí surgen vocaciones, ¿no? Y en este sentido, Javi, yo te preguntaba, oye, ¿sentiste una vez esa chispa? Pero con lo que tú me respondes me haces incluso reflexionar que sí, o sea, esa chispa siempre estuvo vocacional, aunque no sabías hacia dónde te estaba dirigiendo el Señor. Por lo que escucho de tu familia, se me hace algo muy bonito, muy reflexivo, me lo llevo también como reflexión. Y en medio de este llamado, cuando tú das ya entonces ese paso me imagino que tu primera experiencia fue un año de misión. Cuando tú das ese paso a la misión, ¿ya tenías claro que ibas a entrar a la vida ya consagrada o ahí todavía tenías preguntas o no te surgieron dudas? No, claro que sí, pues uno cuando entra en esto pues tiene dudas, desde que incluso uno, como te repito, no sabes que la monjita me retó, yo iba seguro, ¿no? Uno planea esta parte, ¿no? De decir yo me encontraba a punto de, entrando pues en esta etapa de la universidad y pues se viene esta propuesta del retiro vocacional, de vivirlo. Y pues uno ya tiene sus planes, sus proyecciones, ¿no? Al menos cuando tú te proyectas algo, tienes pensado cómo, o tienes una idea del cómo es.
Pero ya cuando entras en esta vida, en la vida misionera, en la vida religiosa, pues llegas en cero. Muchas de las veces, incluso yo te puedo decir que a pesar de que iba a las misiones de Semana Santa, que estaba con las monjitas, el hecho de cambiar de vida, de cambiar de casa incluso, ¿no? Es una experiencia que te deja nublado, porque no tienes algo seguro de lo que puede venir. Así también en mi primera vez que salí a misión, pues es lo mismo, ¿no? No, o sea, aunque te preparas aquí, te capacitas, vas al apostolado, sabes cómo dar cursos bíblicos, sabes cómo predicar, te enseñan cómo predicar. Después de ahí empiezas tu año de misión, llegas a la misión y siempre existe esa noblez, ¿no? Es que pues a uno le hace reconocer su humanidad y ser muy humilde, decir, Señor, mira, yo lo único que sé es que aquí estoy, aquí tú me pusiste y pues adelante, ¿no? Y así vamos trabajando poco a poco. El hecho, por ejemplo, cuando yo di mi paso a mi experiencia de misión, muchos tienen algunos elementos propios, o sea, que solo tú sabes, solo tú entiendes tu vocación, ¿no? Voy a llamarlo diosidencias, cuestiones donde Dios te llama de manera muy clara y tú solo sabes en qué momento Dios te llamó. Yo recuerdo que en mi caso fue un momento en el que estaba en la hora santa y de repente sentí el llamado de Dios fuerte, tanto que lo sentí así de una manera muy clara que en esas dudas, ¿no? Contradicciones que uno se pregunta si sí, si no, qué quieres de mí, esto, aquello, pues uno dice, pues dame algo, ¿no? Una prueba, dime si realmente es lo que quieres, ¿no? Recuerdo que en ese momento yo estaba en la hora santa, estaba hasta atrás, no había nadie atrás de mí, y sentí que alguien me empujó así, como tal, ¿no? Así como ánimo, ve. Eso para mí fue muy claro, sí. El hecho de preguntarle a Dios y que Dios me respondiera de esa manera. Hay otras personas, incluso en esta vida, con los mismos cepas, donde he escuchado testimonios, ¿no? De que el ejemplo de una hermana, ¿no? La clásica hermana, que es un ejemplo ya muy común, pero que lo ha manifestado así y ella lo entendió así de esa manera con claridad, ¿no? Yo le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que te sirva? Estaba llorando. En ese momento, aquí en Morelia, ¿no? El cuadro de Cristo misionero, se pone todo nubloso por las lágrimas, pero había dos letras del cuadro de Jesucristo misionero del Padre, la palabra misionero, que estaban muy claras. Y ella dice, yo solo vi dos letras muy claras, la palabra misionero, la S y la I, sí quiero. Y ella lo entendió así. Ha habido muchos otros que lo han entendido de una manera personal, ¿no? Yo a lo que te refiero es que si tú lo cuentas con alguien, a lo mejor alguno de ellos no te va a entender, pero uno sí tiene claro eso. Cuando decidí entrar en la vida religiosa, una de las cosas que yo le comentaba, de hecho puedo comentarlo libremente, al padre Benjamín Flores de la Rosa, que cómo fue la experiencia de mi llamado, me dice, a veces Dios habla así, de esa manera. Y cuando entré a la vida religiosa fue de la misma manera. De la misma manera Dios me dijo, ¿sabes qué? Échale, con un empujoncito, échale. O sea, el hecho de saber y de decir y de confrontarte con Dios y decir, Señor, ¿quieres que te sirva para toda la vida? Ahí yo lo entendí de esa manera, con claridad. Y pues bueno, el hecho, cuando a mí me tocó, yo hice 2 años de misión, en mi segundo año de misión, me tocaba dar esa respuesta. Entonces fue lo mismo, una confrontación con Dios de manera personal en la oración, y ahí sentí a Dios. Y ahí fue donde Dios me llamó a esta vida religiosa. Entonces, así es como te lo comparto. Oye, Javi, es muy emocionante esto que tú compartes, porque ciertamente las personas que viven afuera, los que vivimos en nuestro mundo allá afuera, que no estamos cerca de los hermanos como ustedes, bueno, ustedes están, a mí me ha tocado escucharlo, ¿no? Pero a lo que me refiero es, regularmente el mundo no entiende estos llamados muchas veces, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención es que cuando tú estás ya adentro, reafirmas ese llamado de las voces de tus hermanos o tus hermanas religiosas, que coinciden muchas cosas, como tú lo comentas, y que me llama muchísimo la atención, porque no es la primera vez que escucho en cualquier congregación católica escuchar a un hermano. O sea, tú te vas a otra congregación y el llamado es tan similar.
Hace poco estaba escuchando un podcast de un sacerdote muy similar. Yo sentí este llamado, yo le dije, Señor, él decía que era un joven, si tú realmente me llamas, porque ya me has dado muchas muestras, pero a ver, esta es la prueba final, si tú realmente me llamas, pon esta canción en la misa, creo que era una santa, dice que se acabó y dijo, Señor, híjole, ¿cómo es posible? Yo pensé dice que una chica del coro se regresó, abrió sacó su guitarra y empezó a cantar la canción. Dice que empezó a llorar, ¿no? Pero dice, y a mis hermanos de la comunidad, cosas muy similares. Uh-huh. Aquí, a raíz de esto, viene una pregunta que muchas personas se han de hacer: ser sacerdote, religiosa, misionero, porque muchos jóvenes decir, pero ¿y qué hacen, no? O sea, nosotros como laicos lo vivimos en carne propia, pero a lo mejor hay un joven, alguna chica que sí siente ese llamado, pero dice, bueno, pero ¿qué hace un religioso? ¿Qué hace una religiosa? Pues mira, más que el aporte, yo creo que es una experiencia propia primero que tiene Exacto. una persona, ¿no? Podremos decir, no sé, hay muchas personas que te pueden decir, mira, los religiosos, nuestro carisma es basado voy a poner un ejemplo, ¿no? En la educación, entonces nuestro trabajo siempre es en la educación. Pero fíjate que igual en esta misma experiencia, en el contacto eclesial, incluso esa parte de la eclesialidad, de poder convivir con otras congregaciones, con la diócesis propiamente, ¿no? Estar en la diócesis, a mí me ha abierto mucho las puertas para poder entender que la cosa es, o sea, tú ves la disposición de los religiosos y eso es a veces lo que maravilla más. Que una persona sepa decirle que sí al Señor, sepa saber dónde entregarse, sea en lo que sea en la oración, sea en la educación, sea en el apostolado, sea con los jóvenes, sea en el trabajo donde sea. Yo creo que los religiosos es como dice el Evangelio, ¿no? Son como esas lumbreras, ¿no? Que alumbran y que dan luz a otros, ¿no? Mientras tú te acercas a esa luz se comparte y se va esparciendo así. Yo al menos así lo he visto con los religiosos. Cuando en algún momento de mi vida religiosa me tocó convivir con hermanas de la Cruz, de Conchita de Hermida, con otros padres, el simple hecho de poder ver tantos religiosos te llena. El saber que Él está por lo mismo, que todos conectamos con lo mismo y que al final de cuentas nuestra vocación es eso. Claro que en la vida religiosa también te puedo decir que ha habido muchas personas que lo han entendido como competitividad, que quién es más, la diócesis, la comunidad, las comunidades, en fin. Y a veces puede llegar ese aspecto, ¿no? Pero yo al menos el trabajo de los religiosos, cuando uno habla de esta experiencia de vida religiosa, yo te puedo decir que es más enriquecedora la experiencia personal, más que en el sentido de hablar de una congregación en absoluto. El cambio que experimentas en ti. Y quisiera profundizar un poco más en esta pregunta porque esto realmente le da mucho aporte. ¿Qué sería de esta humanidad sin religiosos, sin religiosas, sin sacerdotes? Bueno, pues realmente yo creo que Dios pone en algún momento cuando uno estudia la teología, uno se ve con eso, ¿no? Pareciera que la iglesia va en decadencia y Dios hace surgir esto. De hecho, las comunidades religiosas son respuestas a preguntas concretas del mundo, ¿no? Los carismas son eso, ¿no? La humanidad necesita de escuchar de la palabra, pues ahí están los servidores de la palabra. Necesita un poco de defender un poco la fe, la doctrina de la iglesia, pues ahí están los jesuitas, ¿no? En fin, cada comunidad religiosa, cada aspecto de los religiosos ha sido una respuesta para el mundo a su tiempo. Incluso ha habido, cuando uno estudia en esto, cuando uno está estudiando esto, te das cuenta que hay muchas comunidades religiosas que han desaparecido, pero es por eso mismo, porque Dios las suscita para un momento y para un tiempo. Y ya cuando no es, digamos por así decirlo, requerido o suena feo esa parte, ¿no? De requerido, pero cuando ya el carisma dio lo que tenía que dar al mundo, ese carisma pues se va, desaparece, desvanece.
Y las comunidades religiosas a veces así son. Algunas surgen, algunas se mantienen, unas a veces surgen para un momento, para un determinado momento, pero lo importante de esto es ver esa parte, ¿no? Dios responde a la humanidad. Dios no nos ha dejado solos, Dios no deja sola a su iglesia. Dios la ha dejado continuar adelante. Aunque pasen dirán, ¿no? Aunque pasen por el más oscuro de los valles, no temeré por peligro alguno. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. La respuesta muy clara, pues una de las respuestas han sido las comunidades religiosas. Otras han sido en otros aspectos, en otras circunstancias. Pero ahorita te puedo decir que las comunidades religiosas son una respuesta para diferentes situaciones del mundo, problemáticas del mundo. Me gustan esas dos respuestas que has dado, Javi, porque la primera, desde un lado es, bueno, ¿qué aporta, qué beneficia? Bueno, escucho, digo, y realmente me identifico mucho con eso, porque yo muchas veces he llegado a creer, o el error, ¿no?, de muchos, ¿no?, es que yo voy a misa para hacerle un favor a Dios, ¿no? Pero el primer beneficiado soy yo, no es que le esté haciendo un favor. Y por otro lado, me gusta mucho esa respuesta, porque también me abre muchos panoramas el hecho de decir, wow, o sea, cuando nosotros tenemos muchas interrogantes en el mundo, Dios responde con comunidades, a manos llenas. No es una respuesta pequeña, es una respuesta masiva. Que la gente piensa que los jóvenes de ahora están perdidos. Bueno, vean la visita del Papa a España. Cientos de jóvenes que estaban ahí dando respuestas. La última Jornada Mundial de la Juventud que tuve la oportunidad de vivir, cientos de jóvenes de todo el mundo, de otros países, dando respuesta. A colación con lo que dices, Javi, es que sigue habiendo respuesta en el mundo. Desafortunadamente a veces el mundo está ciego y no ve o no quiere ver, o solamente quiere ver lo que le conviene porque le confronta. La Iglesia Católica sigue confrontando. Estaba escuchando una entrevista que ya había escuchado en otra ocasión, esta frase que le hicieron a Mel Gibson, ¿no? Los apóstoles no murieron por una mentira. Si hubiera habido una mentira, pues no hubiera sentido morir, ¿no? Y dice, lo más sorprendente es que estos hombres mueren por una verdad que a lo mejor el mundo no ve. Y esta verdad que yo creo que es una verdad que estás viviendo, ¿no?, el decirle sí al Señor, pero este sí se acerca a otro sí, muy próximo. Estás a punto de vivir tus votos. ¿Quieres contarnos, Javi? Sí, claro. Cuando uno entra a la experiencia como religioso, sea en la comunidad, en la congregación que sea, pues uno hace votos que se le dice al principio votos temporales, porque cada año se te invita a renovarlos. Estos votos que recaen principalmente, bueno, en el caso de nuestra comunidad, recaen en estos tres principales, que es el voto de la obediencia, de la castidad y de la pobreza. Estos tres votos, pues bueno, a uno forman el estilo de un religioso, principalmente forman la vivencia del religioso, que tiene que vivir casto, pobre, obediente, siempre en este sentido, ¿no? Y pues bueno, se llega un momento en donde cada año pues lo vas renovando hasta cierto punto, hasta ciertos votos que pues te pide la comunidad. Y pues yo creo que en este sentido el mismo Dios, una respuesta generosa, una respuesta concreta. Yo en esta experiencia, en este año de misión que he tenido con los hermanos, yo una pregunta que les hacía a ellos, porque esta misma me la hicieron a mí antes de salir a mi misión, de hecho concuerda mucho, ¿no? Yo estoy en misión y pues estoy igual con los hermanos que están saliendo a misión. Entonces, llevar la misión de una manera diferente, a final de cuentas, es ver tu camino como la misión. Y una de las cosas que a mí me compartían es siempre tener una espiritualidad fuerte, una espiritualidad misionera fuerte, que es una espiritualidad fuerte y concretamente se puede basar en muchos aspectos. Para mí, uno de los padres me decía dos cosas muy concretas. La espiritualidad es saber lo que Dios te pide y saber muy bien lo que tú quieres. Tener en cuenta y tener claro esas dos cosas, lo que Dios te pide y lo que tú quieres, porque al final de cuentas
humanamente en ti está ese deseo, ¿no? Si tú no abrazas esto como algo propio, esto lo vas a llevar como una carga. Pero si lo abrazas como algo propio, esto lo vas a llevar con gusto, porque es parte de ti. Y eso es algo muy concreto, yo se lo he dicho a los hermanos. En el caso mío, con esta respuesta que se me acerca, pues yo digamos por así decirlo, cada año uno va renovando y terminando una cierta cantidad de renovaciones, pues podemos emitir nosotros libre y conscientemente pues una carta donde pedimos a la comunidad poder hacer nuestros votos perpetuos. Caso mío, pues mi carta, pues yo, gracias a Dios, no se me dio alguna restricción para poder emitirla, la emito, se envía al consejo, a la comunidad, y pues el consejo evalúa la respuesta. Ahorita estamos esperando respuesta, todavía no tenemos si algo certero, pero pues esperamos en Dios que la respuesta sea favorable, y si Dios quiere en este próximo agosto, 8 de agosto, pues yo haré votos perpetuos, votos para siempre. Me preguntaba hace rato Alex si estaba un poco nervioso sobre esta situación. La verdad, yo lo considero, quizá a lo mejor la última semana sí, estaré que no duermo o pensando en muchas cosas, y uno está así, porque pues a final de cuentas decirle a Dios para toda la vida pues no es algo sencillo, no es algo fácil, pero si tú lo vas reflexionando y lo vas llevando a cabo con tus votos temporales, tú le has dicho al Señor que sí por un año, a lo mejor por un año, pero le has dicho a Dios que sí. Entonces esos votos temporales no es que no sirvan de nada, sino es una preparación propia del corazón, de la persona, que cada día, cada año va reflexionando en cuánto ha fallado. Te puedo decir que a lo largo de mi vida religiosa, como religioso que llevo de votos temporales, te pesa mucho esa parte de poder fallarle a Dios. Te pesa mucho, pero también se equilibra mucho con lo que Dios te da. Es muy enriquecedor esa parte. Y lo último es esta parte, ¿no? Cuando uno da una respuesta a los votos perpetuos, pues el hecho de uno de los padres no me comentaba, ¿no? Aquí en este seminario, el saber que los votos perpetuos, el simple hecho de saber de que los votos perpetuos, que es Dios contigo, o sea, tú te consagras con Él prácticamente, ¿no? Lleva consigo el saber que Dios jamás te va a fallar. Jamás te va a fallar, Dios jamás te va a fallar. A veces el que va a fallar vas a ser tú. Y una de esas cosas sí te pone a pensar, porque pues en el matrimonio, por ejemplo, no te casas con una persona que es similar a ti y tú puedes decir, pues ella sé que me va a fallar, o yo sé que le voy a fallar en algunas cosas. Quizás no a lo mejor en la infidelidad, pero sí a lo mejor en otros aspectos, ¿no? Sé que es humano, sé que me puede fallar de esta manera. Por el caso de los consagrados, el hecho de saber que Dios jamás te va a fallar y que tú eres el que a lo mejor va a llegar a fallar, va a cometer, porque humanamente pasa así, pero a pesar de ello saber y tener en cuenta que Dios, a pesar de esas fallas, no te va a dejar. Él va a permanecer fiel, Él es fiel contigo, porque Él se está metiendo contigo y tú también estás dando esa respuesta humanamente. No es algo sencillo, te lo puedo decir, como humanamente te lo puedo decir, no es algo sencillo, es algo que se va preparando, pero yo al menos lo tengo presente, es algo que he estado preparando con los votos temporales, y que pues ahorita, si Dios quiere y la comunidad me lo permite, pues es una respuesta que quiero dar contundente. Oye, Javi, ya para ir concluyendo, muchísimas gracias por habernos regalado tu tiempo y esa entrevista, porque hace rato que le comentamos a Javi, bueno, ¿qué hacen los misioneros, no? Yo digo, más bien, ¿qué no hacen? Porque tiempo les falta. El diario vivir es no solamente el estudio, sino el apostolado, los servicios. Hacen falta sacerdotes, hacen falta religiosas, la mies es mucha, los obreros, a veces son pocos, muchos son los llamados, pocos los que dicen que sí, muchos inician en una comunidad, compañeros tuyos que inician, ¿no? Y que también van discerniendo en el camino y que van diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor me llama a esta otra vocación, qué sé yo. Y sin embargo, ya cuando te ves de frente a esta realidad, porque también es ese ir renovando ese sí,
todos estamos llamados a renovar ese sí, como laicos, el religioso, la religiosa, el casado, todos tienen ese llamado y cada uno desde donde está. Me gusta me voy con esta reflexión que lo decías, ser respuesta al mundo. Todos estamos llamados a ser respuesta, en este caso, un sacerdote que renueva, que se dona al mundo, ¿no? Cuando alguien decide, oye, la vida consagrada, una religiosa que se dona al mundo renuncias a todo, o sea, dejas casa, dejas opciones, oportunidades, ¿no? Muchos de nosotros que nos están viendo a lo mejor pueden estar ahí en la comodidad de su casa, abrir el refrigerador, comer lo que quieren, acostarse ahí en la cama cuando quieren, comprarse los teléfonos que quieren, no sé, comprarse cantidad de ropa. La otra escuchaba a un padre, ¿no?, que me decía, yo tengo la libertad que nada más tengo 2 pantalones, 2 camisas, y me dicen, mañana te vas de misión a otro país y tomo mi maleta y me voy. Tengo esa libertad que a lo mejor muchos no tendrían. Y ya para ir concluyendo, incluso a veces parecía, ¿cómo puede ser feliz una persona que renuncia a carros de lujo, trabajo, televisión? Yo a veces digo, los misioneros no traen ni teléfono, no tienen muchas cosas. ¿Y ibas a comentar algo, Javi, para ir concluyendo? Bueno, a lo que quería llegar era que precisamente se renuncian a muchas cosas, pero por una felicidad al mundo, ¿no? Sí, sin duda. Mira, te puedo decir que muchos, como tú lo dices, ¿no?, dejan padre, dejan madre, dejan hermanos, dejan casas, dejan propiedades, pero pues también está el Evangelio, ¿no? Reciben 100 veces más, y a veces ese 100 veces más, uno a veces, te digo, no lo valora. Ahorita en este año que he estado aquí de misión, lo he valorado mucho, porque uno normalmente en una misión siempre te envían de dos a la misión, ¿no? Y ahorita yo, pues, bueno, prácticamente estoy solo, pues. Prácticamente a mí sí me mandaron solo, igual que otros hermanos. No puedo decir que yo soy el único, ¿no? Igual que otros hermanos. A veces sí te pega mucho esto de no tener alguien con quien compartir, con quien asimilar lo mismo, ¿no? Aunque tienes a los padres, están los hermanos de formación, pero alguien que está en tu misma etapa, en tu misma, digamos, en tu misma camada, en tu misma generación, pues a lo mejor te entiende un poco más porque pasa por los mismos procesos. Hasta ahorita yo lo he entendido así. La felicidad más grande que puedo entender o que ahorita puedo valorar es esa parte de poder tener hermanos. 100 veces, dice el Evangelio, ¿no? Al 100 por uno se te dará. Y pues uno a veces cuando entra en estos primeros pasos no valora mucho eso. Pero ya cuando experimentas, cuando entras en contacto con el otro, se valora mucho. Y algo que yo sí tengo muy consciente y que muchas veces te lo piden y te lo preguntan, el hecho de decir ¿por qué te consagras? Hay muchos que responden por amor. Yo creo que esa es la respuesta concreta, ¿no? Por amor, porque amo esto, porque amo mi vocación, porque amo mi familia, porque amo lo que Dios me ha dado, porque lo amo a Él, pues amo a Dios en ese sentido. Y mi expresión es en esta comunidad, ¿no? La manera en cómo yo respondo a ese amor. Yo al menos en este sentido eso es lo que tengo muy preciso. La felicidad más grande es saber que Dios te ama y te llama en ese sentido, ¿no? Y que tú le puedes responder de esta manera. Muchísimas gracias, Javi. Esta respuesta final que nos has dado nos deja muy maravillados y alegres de tu entrega. Te agradecemos mucho, oramos por ti y agradecemos mucho tu sí, porque aunque muchas personas no puedan captar el sí de un misionero, una religiosa, lo que hay detrás, pero hay comunidades eternas, miles de personas que a través del sí de un misionero que viajó a una sierra donde no había nada, pero había mucha necesidad de luz, de paz, mucha oscuridad interior, lleva la palabra del Evangelio, va encendiendo esas luces que muchas veces, quien no ha tenido esa experiencia, tener un encuentro con Dios, lo invitamos a que lo tenga, porque finalmente te das cuenta de que puedes tenerlo todo, pero no tienes nada. Pero cuando tienes a Dios, lo tienes todo, aunque para el mundo pareciera que lo que es maravilloso no lo es tanto, sino tener esta paz interior y que ya no vives más que para Dios, ¿no? Para servirle, y que las cosas que se te dan, sobre todo en este caso a los religiosos, que se les da mucha familia, muchos hermanos, los que vivimos, tenemos un trabajo o lo que nos dedicamos a otras cosas, ya nos desprendemos de muchas cosas, ya no
sabemos lo que nos llega, lo que tenemos, pero ya nuestra felicidad ya no está en eso y aprendemos de ustedes como Susi. Javi, yo te agradezco mucho, me has aportado mucho en la vida en este tiempo que te he conocido y para ya concluyendo, ¿algo que quieras decir al final? No, pues invitarlos a todos, a los jóvenes que puedan vivir esta experiencia, ¿no? Es una experiencia muy bonita, la verdad. No les digo que entrar a la vida religiosa no tenga sus retos, claro que sí tiene sus retos, pero por ahorita lo que uno invita normalmente es a hacer esta experiencia de misión. No todos los misioneros, y gracias a Dios, no todos se quedan en la vida religiosa, muchos se van a su parroquia, regresan a sus parroquias, pero con una experiencia muy bonita, una experiencia que marca la vida y que sin duda pues les ayuda a ellos en su experiencia más adelante, si se llegan a casar, si llegan a tener una carrera, incluso el hecho de tener un trabajo te pone al frente de saber que eres responsable y poder llevar a cabo estas tareas. Muchos de los que han salido de aquí han llegado a muy grandes cosas, han sido, incluso me atrevo a decir, no han llegado a la política, han llegado incluso a ser empresarios, pero porque se han ganado ese título por su dedicación, por esta experiencia que han tenido aquí. Enhorabuena, pues espero y los que nos alcancen a escuchar, pues en este sentido, pues puedan atreverse a hacer su experiencia de misión y pues como te lo comentaba al principio, ¿no? Que igual las familias que igual lo vean, pues vayan sembrando poco a poco esos valores familiares, rescatándolos para que Dios ahí vaya suscitando. Dicen, Dios no envía la lluvia, pues a lo mejor porque el campo no está preparado, pero Dios envía la lluvia cuando el campo esté listo. Si tu campo ya está listo, si el campo de tu familia está listo, Dios enviará las bendiciones. Muchísimas gracias, Javi. Vamos a terminar con la dinámica. Recuerden, si vienes a la vida a tener una experiencia de un año, pues qué bendición que puedas tener una conciencia diferente. Y ya después sales, si ya no te quedas durante un año, regresas a tus estudios, a tus actividades, pero ya con una conciencia diferente y con un regalo bien grande de Dios, porque Dios no se queda con nada. Si tú le entregas un año al Señor, o toda la vida, pero con un año que esta experiencia puedas tener, esta experiencia misionera, chicos o chicas. Ahorita abajo le vamos a dejar la descripción de las comunidades que hay en el país y en otros países. Vamos a terminar con una dinámica, Javi, que siempre a nuestros invitados terminamos con esta dinámica. Te voy a decir una palabra y la primera frase que se te venga a la mente es lo primero que vas a contestar, lo que te sale del corazón. ¿Estás preparado? ¿Listo? Va, empezamos. María. María es quien nos lleva a Jesús. Jesús. Perdón. Quien nos lleva a Jesús, quien va cuidando poco a poco la vocación, lo que Dios, lo que Jesús, lo que Cristo siembra en ti. Ahora, Jesús. Jesús es quien da los pasos, las huellas para poder seguir marcando el ritmo de tu vida. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues es la dirección, es el impulso. A veces yo comparo el Espíritu Santo con esto, con el atleta que se cansa y que tiene que tener el último aliento, ese último esfuerzo, ese sprint, un padre decía eso, ese sprint es el Espíritu Santo. Dios Padre. Dios Padre, pues es como lo mismo nombre lo dice, es Padre. Conoce cada uno de los aspectos que vive el Hijo. Y pues todos somos hijos de Dios, nos conoce a la perfección. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias y gracias. Oren por Javi, oren por nosotros, oren por los servidores de la palabra y pedimos mucho para estos votos que se acercan y el paso que acaba de dar nuestro hermano, que es de valientes, es de valientes, pero que el Señor siempre, siempre está con nosotros y nos invita a que si le decimos sí, Él pone todos los medios para que nosotros logremos esos planes. Bendiciones, soy Alex, seguimos aquí en su programa Fe y Ciencia. Hasta la vista. Bye. Javi, muchísimas gracias. Muchas gracias.